Hola, nos encontramos en un nuevo episodio de Aquí con Javier en este podcast y quiero comentarles que este va a ser posiblemente uno de los podcasts, si no el más bonito e importante que pueda grabar, porque me encuentro en este momento con una mujer especial que tiene una vida y una trayectoria que yo sé que les va a sorprender y además está ya a un par de meses de cumplir 93 años de edad. Así que quiero presentarles a la señora Clelia Sánchez Arias de Altamirano. Mamá, qué gusto tenerte, que hayas aceptado este podcast conmigo, con tu hijo, en este espacio aquí con Javier. Gracias, madre, mamá linda, por haber aceptado. Así que un gusto que estés aquí. Tus primeras palabras referente a esta invitación para que podamos conversar. Bueno, mis primeras palabras serían para saludar con todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí este momento le siento como algo muy hermoso, un permiso de Dios para que mi hijo me haga esta entrevista. Gracias, Dios mío, por este momento, por este regalo. Ay, qué lindo. Y gracias, señores que están aquí para dar paso a este acto. Los señores son el equipo que me apoyan con este podcast. No es que sea un equipo grande, pero son seres humanos maravillosos. Gracias. Mamá, cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez fue bonita, hermosa, pero a la vez triste, porque perdimos a mi madre cuando mi hermana la mayor no tenía 12 años y la ultimita tenía, no recuerdo bien si 7, 8 meses. Entonces, esos fueron momentos muy duros, muy difíciles de que tuvimos que atravesar, pero en medio de esa orfandad tuve un padre maravilloso. Y digo maravilloso, que como ser humano y hombre habrá tenido sus errores, sus defectos, pero nunca dejó de ser nuestro Padre. Jamás nos abandonó, jamás nos dejó. A lo contrario, Él siempre estaba con sus consejos diarios, con sus charlas, con sus anécdotas, con buenos ejemplos que hay en la vida y que Él quería compartir con sus hijos, historias bonitas. Pero en medio de estas dos cosas, de la orfandad, por la voluntad de Dios, de tener un padre que se entregó 100% a sus 5 hijos. Son 5 hijos, tú eres la del medio justo, ¿no? Sí, yo soy la tercera. Mi hermano Fanny, que en paz descanse. Mi hermano Gastón, que era el segundo. La tercera yo. La cuarta mi hermana Fabiolita. Y la quinta mi Silvita Mercedes. La pucha. La pucha, sí. Oye, y cuéntame en esa niñez, ¿cómo era Ambato? ¿Qué recuerdas del Ambato de ese entonces? Ambato para mí era una ciudad hermosa. Lo primero que teníamos y sentíamos era un clima primaveral. Era un clima delicioso. Por eso es que mucha gente de la costa venía en la época de vacaciones. Venía muchísima gente de la costa a pasar aquí en Ambato. Porque estamos situados en una olla y eso permite, bueno, nos recordamos que realmente el clima de Ambato hace muchos años atrás, yo recuerdo cuando era niño, pues claro, tenía características diferentes de las de ahora, ¿no? Hoy tenemos estos momentos de lluvia, de sol, como tradicionalmente se escuchaba en Quito, pero en todo caso puede ser que esto sea por este famoso cambio climático a nivel mundial. Bueno, te cuento que yo, antes de hacer este podcast, estaba pensando cómo te voy a tratar, si como la señora Clelia Sánchez,
o como mamá. Y creo que más bien decidí ser pues espontáneo, ¿no? Y tratarte con el amor y el respeto que te tengo. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Que en la casa nos tratamos de tú. Porque yo he escuchado que en algunos hogares muy respetables, entre papá e hijos, siempre se tratan en segunda persona, ¿no? O en tercera persona, usted. Pero aquí siempre nos hemos tratado de tú y creo que es mejor ser espontáneo. Así que te pregunto, ¿tú pasaste el terremoto entonces, en tu niñez? Sí, yo pasé el terremoto del año 49. Momentos duros, difíciles. Momentos muy duros, muy difíciles, porque era la primera vez que estábamos pasando un movimiento sísmico tan fuerte como el que pasamos, y toda la gente salía a las calles y éramos muy asustados, muy impresionantes. Yo me acuerdo que en ese momento que toda la familia estábamos en las calles, pasó un señor León que tenía en ese entonces un almacén en las Ceballos de jeans. Y señor Sánchez, buenas tardes, esto es un terremoto, porque venía como una nieve de sombra de la tierra que se levantó. Todos nos encontramos muertos de susto. ¿Y tus vecinos del alma, la familia Chacón, se vieron en esos momentos del terremoto? Sí, todo el mundo salió a la calle, todo el mundo salió, estábamos en la calle, todo el mundo era impresionado, asustado por este movimiento fuerte. La gente corría en la calle. Ahora, bueno, después pasó el terremoto, tuviste tu adolescencia, estudiaste, te casaste con papá, que descanse de la gloria en el cielo, tuviste 4 hijos, yo soy el cuarto hijo. El Puchucay. El Puchucay. El Puchucay, como diría papá, mi último esfuerzo. Esos momentos duros como los del terremoto, como los de la orfandad, que yo nunca le pude conocer a la abuelita María, tuviste otros momentos duros y difíciles. Háblanos un poco de eso. A ver, momentos duros y difíciles he tenido con motivos de mi salud. Yo tuve un cáncer a la tiroides. En ese tiempo la ciencia no avanzó tanto, porque a mí me dijeron que yo tenía un plazo de vida de 6 años. En el caso como el suyo, me decía el doctor, viven unos 4, máximo 6 años, porque era un tumor muy grande, invasivo, que no solo me sacaron la tiroides, sino la paratiroides también. Yo me quedé sin voz más de un año, y durante más de un año viví en constante rehabilitación de la voz del doctor Remo Dávila. Sí, algo, yo conozco la historia, pero si lo puedes resumir un poco, ¿no? Este doctor había sido un señor que estaba estudiando medicina, y a él le dio un cáncer en el 3er año, y asimismo le diagnosticaron que era muy fuerte el cáncer. Y él había dicho, yo no me voy a morir muy joven, no sé a qué parte del oriente, pero en el oriente medio, no de dentro del Ecuador, sino fuera, él había aprendido a curar, y él hacía unas cápsulas. Sí, yo recuerdo. Y eso nos dieron a tomar, porque había ejemplo de muchas personas cuando yo iba con él, y decían, este doctor me avanzó a curar mi cáncer, yo ya tengo más de un año de tratamiento y estoy muy bien. Mamá, pero yo quisiera en este momento, yo recuerdo que tú comentabas, y creo que es importante recordar aquello, valga la redundancia, tu fe. ¿Cómo interviene tu fe, tu oración en estos momentos tan duros? En estos momentos más duros de la vida, mi fe yo le tenía, gracias a Dios, que mi padre nos inculcó la fe en Dios. Desde niños nosotros éramos muy creyentes en Dios, con una fe profunda, grandiosa. Por eso es que yo les he dicho a mis hijos, por más vicisitudes que vengan en la vida,
Jamás hay que perder la fe. La fe y esperanza en Dios debe ser grandiosa, confiable en Dios, porque Él es el único ser divino que nos dio la vida y a mí me mantuvo así, con salud, con varios otros acontecimientos, pero déjeme contar algo. Sí, por favor. Lo que hace la fe. Cuando yo estaba interna, que me debían dar el yodo radioactivo, estaba 15 días aislada y en una de esas noches yo lloraba tanto porque mis guaguas todos eran pequeños y le decía, Dios mío, yo quiero conversar contigo, Señor, pero escúchame, óyeme, no me dejes de oír. Me gustaba a mí pintarme los labios, nada más, porque en ese tiempo se usaba polvo, pero no, yo no me ponía, solo los labios. Y le dije, Dios mío, te voy a ofrecer como ofrenda, te entrego a ti, Dios mío, con lo que yo me veo muy bien. Me pinto los labios y me veía muy bien. Ese rato dije, te deposito a tus plantas, Señor, como el mejor regalo, como la mejor flor que cojo de la tierra, de tu creación, y te ofrezco a ti, y no volveré a pintarme jamás los labios, pero dadme la vida. No quiero que esa orfandad que yo sufrí, sufran mis hijos también. Regálame la vida para yo verles crecer, criarles a mis hijos. Y me dio la oportunidad, junto con mi marido, para darles a mis hijos valores en la vida que los seres humanos necesitamos. Esos valores de moral, de dignidad, de honradez, de cultivar un corazón y sentimientos nobles y elevados para poder una vida en paz. Y lo interesante de esto es el que no debemos cultivar resentimientos, negatividades con los seres humanos. Dios nos hizo por amor. Y ese amor que Él nos dio y por amor nos hizo, yo sé decir en mis conversaciones, Dios nos hizo por amor. Y ese grande amor que Dios nos dio, nosotros también debemos repartir a los demás. Y hoy Dios escuchó tus palabras porque yo sé que es así. Estás a poco tiempo de cumplir 93 años de edad con algunos nietos, sobrinos nietos. Solamente quiero comentarte algo, me parece que fue en el año 79, 80, porque yo tendría alrededor de 9, 10 años de edad. Y yo te recuerdo con una salida celeste sin voz, perdiste la voz como tú dices, y jugamos damas chinas, ¿no? Yo venía de la escuela, luego del aislamiento que lograste superar, y yo recuerdo que pasamos las tardes jugando damas chinas y ese tipo de cosas. Mamá, yo quisiera un poquito dentro de este tema de las crisis, algo que para mí es importante, ¿no? Estas crisis que tuviste, la una en el año 2019, te cuento que está por acabarse, faltan unos 5 minutos, pero voy a pedir al equipo que me permita unos 2 o 3 minutos, porque esto es muy especial. Cuéntanos, en síntesis, el tema de tu quiebre de salud del año 2019, que fue una crisis cerebrovascular, y después tuviste otra, esa fue en agosto, me parece, y la otra fue en el mes de enero, febrero del año 2021. Sí, realmente que fue una cosa muy difícil de la salud que tuve que atravesar. Me dio ese accidente cerebrovascular y me llevaron a la clínica Ambato, pero no había la inyección que necesitaba y mi hija se conectó con un doctor amigo y ese doctor amigo que vino a atenderme, que en paz descanse, el doctor Patricio Abril, que en paz descanse. Él se conectó rápido para saber en dónde tiene esa inyección y él descubrió que tenían en el Seguro Social de Ambato,
y había sido dejado, creo que la semana anterior, con una doctora, un sobrino mío, el doctor Amílcar Vázquez, trayendo esa orden de inyecciones para estos cerebro esta crisis vascular, porque si no me ponía esa inyección antes de 4 horas, o yo me moría o quedaba inhabilitada. Claro, lo importante es que dicen que cuando una persona tiene una crisis cerebrovascular, hay esta inyección que dentro de las 4 horas permite una regeneración de esas células obstruidas. En el caso de la crisis del año 2021 fue diferente, ¿no? Porque ahí no se te pudo inyectar esa inyección. Ya pasaron algunas horas y ahí tú tuviste una operación. Sí, como ya pasaron algunas horas y no sabían a qué hora me dio esa cosa, entonces me llevaron a la clínica de los Valles en Quito, porque estaba en Quito, porque Jaime le ponían el marcapasos y por eso fui con él, porque de Dios, no hubieran sabido lo que me pasaba. Dios en sus planes perfectos actúa de esa manera. Tú le acompañaste a papá para que le pongan un marcapasos, sí, y en el proceso de rehabilitación de él, a ti te dio esta crisis y justo en esa clínica te pudieron atender. Sí, por eso decía mi sobrino, mi tío le trajo a mi tía y por eso está aquí. Y asimismo había sido muy difícil. El doctor dice que dijo que pidió que vengan a los hijos a despedirse porque no sabemos. Yo te voy a interrumpir porque esto es importante, mamá. No sé si alguna vez yo te conté o mis hermanos te dijeron. Era un día lunes, aproximadamente 10 de la mañana. Y yo estaba justo en la alcaldía en una reunión con casi todo el equipo de trabajo. Y me llama uno de mi hermano, creo que era Giovanni. Sí, me llama y me dice, ñaño, tenemos que tener una videoconferencia de urgencia a los 4 hermanos, a la cual se integró Amílcar, el primo Amílcar Vázquez, ¿no? Y ahí nos dicen, pasa esto, yo recién me enteraba, yo no sabía, y me dicen, hay que tomar una decisión. La operación de la que tú tuviste era muy riesgosa y había la probabilidad más grande era de que no resistas a la operación, que fallezcas por tu edad y por el estado de la crisis cerebrovascular. La otra, que se te opere, pero puedas tener secuelas muy grandes, como por ejemplo la movilidad del lado derecho, perderla totalmente, ya no volver a caminar, no volver a hablar. Y la otra, que era una doctora que dijo, no recuerdo el nombre, un milagro que se le opere y se recupere al 100%. Y realmente fue un milagro, porque yo recuerdo que la doctora de esa clínica te fue a ver y ella había estado en un momento de oración y llanto profundo, porque es ya una mujer en ese entonces de 91 años, con la crisis que tuvo, que fue muy fuerte. Médica y científicamente solamente resiste cuando hay una mano superior, que en este caso es Dios. Y ahí los hermanos dijimos, ¿qué hacemos con el primo Amílcar? Y dijimos, hay que luchar por la vida y hay que operarla, con el riesgo de estas consecuencias, ¿no? Así que fue una decisión súper fuerte. Para mí fue durísimo porque yo estaba en Ambato, pero bueno, mira, las cosas se dieron según los planes perfectos de Dios y hoy te tenemos aquí, estás en este podcast. Te queda muy bien esa blusa color turquesa, ¿no? Te queda muy bien, va muy lindo con esos ojos maravillosos y esa luz que tienes. Yo quisiera comentarte algo, ¿no? Cuéntame cómo es tu vida ahora con tus amigas. Es importante que sepan que tú tienes una vida social muy importante, muy activa. Bueno, en verdad, con el permiso y la bendición de Dios, Él me faculta para que pueda movilizarme con mucho cuidado, desde luego, porque los médicos han pedido así que tengo que tener mucho cuidado. Pero sí salgo, por ejemplo, a las reuniones con mi pie de damas y abogados, al club de jardinería, instituciones a las que yo quiero y amo de verdad, porque en ambas instituciones he pasado, en la una creo que ya 60 años y en la otra creo que unos 58 años o 59 años. Y has encontrado buenas amigas que te han apoyado, te acompañan.
yo puedo decir que regresé a ambas instituciones a la generosidad, a ese deseo de yo haber sentido en las invitaciones que me han hecho para que asista, que no deje de asistir, porque más bien esto me va a distraer, voy a tener una distracción bonita, tanto en el club como el comité de damas. Y yo sigo asistiendo hasta claro. ahora. A tus casi 93 años, verás, aquí te interrumpo para decirte algo, ¿no? En alguna ocasión un amigo me decía que por qué no salgo, y yo decía, mamá tiene una vida social más activa que mí, porque tú sales más o menos unos 2 días a la semana con este grupo de amigas, ¿no es cierto? Lo cual es muy bonito. Entonces, mira lo importante de no perder el gusto por vivir, de no perder ese deseo de tener una vida social bonita, con gente buena, con gente sana. Y algo que, porque te quiero hacer unas preguntas, y a finales estamos ya por terminar, y algo que para mí es anecdótico y que me voy a llevar. Hace más o menos, debe ser unos 8 meses, con la ñaña Zaque, te iba a acompañar regular, y digo, ¿a dónde te vas? Dice, me voy a comprar unas telas para hacerme ropa. Yo digo, wow, mamá a sus 92 años no pierde el gusto para verse bien, para verse más bonita de lo que eres. Y yo creo que eso para mí es un aprendizaje que quiero comentar. Yo sé que tú crees en Dios, de hecho tú me inculcaste con papá esos valores y principios cristianos, católicos, aunque yo quiero a toda la iglesia cristiana en sus diferentes manifestaciones, sea cristiana, protestante, evangélica y otras denominaciones también. Pero si Dios te podría dar a ti un superpoder, ¿cuál sería? ¿Y cómo lo utilizarías? Dios te dice, Clelia, hija amada, has batallado durante casi 93 años de vida, te voy a conceder un superpoder. ¿Qué le pedirías? Y yo le pediría es que cuando me lleguen mis horas finales, sea que el Señor me premie y me venga a Él a llevarme de la mano a la vida eterna. Mira, yo te voy a contar ahora cuál es el superpoder. No me has preguntado, pero yo quiero en este podcast contigo decirte cuál sería el superpoder que yo pediría. Y creo que ese superpoder sería el de la sabiduría. ¿El de? El de la sabiduría. Ah, ya. ¿Por qué razón? Porque si es que yo pediría volar, de nada me serviría poder volar si es que no tendría una dirección correcta hacia dónde ir. Si es que yo pediría tener, por ejemplo, una super fuerza y poder mover una montaña, de nada me serviría si es que yo no tuviera una dirección correcta para saber qué montaña tomarla y ubicarla en otro sitio. Si es que Dios me permitiría, no sé, tener el superpoder de hacerme invisible, de nada me serviría si yo no sabría cómo utilizar ese poder para utilizarlo para servir y el bien común. Entonces yo pienso que la sabiduría es el superpoder más grande que cualquier persona puede tener. Eres mi mamá, así que tienes todo el derecho de hacer algún comentario final, porque después de esto vamos a terminar. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con ese poder que tú le estás pidiendo, porque mientras se viva, lo que más se necesita es que Dios esté presente con su divina misericordia, que esa misericordia de Dios se reparta de la cabecita a los pies, de los pies a la cabeza, y que esa cabeza esté iluminada, protegida, cuidada con la bendita sabiduría que viene de Dios. Muchas gracias, mamá, por no haberte negado a hacer este podcast, y viste que no fue necesario repasar. Creo que fue más bien mejor poder conversar de la manera más transparente, más diáfana, porque yo sé que de este podcast y de todos estos que estamos realizando habrá algo que le impacte a algunas personas. Mamá, muchas gracias. No hablar un poquito más. Un poquito. Solo un poquito. Yo lo que quería recordar, y ese rato se me fue, cuando yo me operé de ese cáncer, era de un niñito pequeño, pero tú
te transformaste en una persona grande y a mí me hacías una niña. Y como guagua decía mamá, ya vengo, voy a traer la tabla y me hacías jugar las damas. Sí. Y en medio de eso de las damas decía, mamá, me olvido una cosa, son de venir los niños betuneros ahora, porque te encantaba agasacarles a los niños betuneros. Sí, no, mamá, muchas gracias. Te amo mucho, ¿sí? Gracias, Dios. Muchas gracias por haber compartido este podcast aquí con Javier. No se olviden suscribirse y estén pendientes de un próximo episodio. Quiero aprovechar este momento y este espacio para desearles un feliz Día de las Madres a todas aquellas mujeres que Dios les ha permitido criar a personas de bien en este mundo tan necesitado que requerimos de gente de un corazón sano. Un feliz día a todas las madres. Gracias, mamá. Gracias al cielo que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. He visto tu sonrisa y tantas lágrimas y nunca cambia tu manera de amar. No existe la frase perfecta en este mundo que nos hable de ese amor que tienes inagotable. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá.